Hola, hola. En el día de hoy, la reflexión tiene como título, en la gracia soy un vencedor. En la gracia de Dios. En la gracia de Dios soy un vencedor. La gracia es el amor de Dios dado a todos, reflejado en Jesús. La gracia de Dios es estar convencido, estar yo convencido que Dios me ama y que me amó tanto que dio a su Hijo para que toda desobediencia en mi vida, pues, sea perdonada por ese amor que Él tiene por mí, por medio de Jesús. En la gracia soy un vencedor. Y el objetivo de hoy es pensar lo bueno. Pensar lo bueno. Pensar lo bueno es la clave para uno ser un vencedor en la gracia de Dios. Así que ahí tenemos 4 preguntas, como siempre, 4 preguntas, 4 contenidos bíblicos y una conclusión para que vivamos como Dios quiere que vivamos, de victoria en victoria. Primera pregunta: ¿cuáles son las obras o las acciones de la naturaleza humana con las que lucho más? ¿Cuáles son las obras de la naturaleza humana con las que lucho más, con las que usted lucha más, con las que yo lucho más? ¿Cuáles son esas obras? Ya las veremos, vamos a ver cuáles son. Y ya las vamos a mirar, a identificar cuáles son, para poder también saber nosotros con cuáles son las que más luchamos, que no quiero hacer esto, yo no quiero hacer esto malo, yo no quiero hacer esto malo, y terminamos haciéndolo malo. Ya vamos para allá. Pregunta 2. ¿Cómo se vence el mal? Porque esas obras de la naturaleza humana siempre quieren hacer el mal. Esa es la realidad. Entonces nosotros queremos hacer lo bueno, pero terminamos haciendo lo malo. ¿Cómo se vence el mal? Es la pregunta número 2. Pregunta 3. ¿Por qué pensar en lo bueno es el inicio de hacer el bien? Esa está buenísima. Pregunta número 4. ¿Por qué es mejor siempre que pensemos en las obras del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios? Bueno, comencemos. Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21. Gálatas 5, del 19 al 21. Ahí está el escritor, les envió una carta a todas esas iglesias en Galacia, en lo que hoy es Turquía, porque tanto él como todos los de allá estaban que, yo quiero hacer lo bueno, pero no puedo, y estoy luchando, y a veces no quiero matar, pero mato, y a veces no quiero robar, pero robo, a veces no quiero mentir, pero miento. Y todo eso que usted y yo experimentamos. No solamente eran ellos, usted y yo lo experimentamos porque es la naturaleza humana. Le dijo el escritor a esos creyentes de la iglesia en Galacia, de las iglesias en Galacia, y a usted y a mí nos lo dice, nos lo recuerda el Señor. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, de la naturaleza humana, los resultados son más que claros. Es decir, si yo como ser humano sigo mi naturaleza humana, este es el resultado. Mire, inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, como a veces le da a usted y a mí, que no puedo, que no aguanto, ambición egoísta, discordia, divisiones, envidia, borrachera, fiestas desenfrenadas y otros, dice él, pecados o desobediencias parecidas. Aquí hay una lista larga y usted dirá, bueno, yo tampoco es que a todos esos les doy, no. Pero hay unos con los que uno más lucha. ¿Cuáles son con los que usted más lucha? Con los que yo más lucho. Pongámonos a pensar. Para algunos es la inmoralidad sexual, no puedo, y yo quiero a veces, pero es que no resisto. Otros son las divisiones, otros son las envidias, que yo no quiero envidiar, pero envidio y entonces a veces queremos hacer lo bueno, pero no podemos, terminamos cediendo, dice, como dijo ahí, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza humana, de la naturaleza pecaminosa, de la naturaleza de desobediencia, pues el resultado va a ser eso. Entonces, estamos aquí es para resolver, y por eso viene la segunda pregunta, para que usted tenga en la gracia, pues la victoria. Porque en la gracia soy vencedor. En la gracia somos vencedores, somos más que vencedores.
Así que la segunda pregunta es, ¿cómo se vence el mal? Porque usted no quiere hacer ese mal. A veces usted dice, yo no quiero serle infiel a mi esposo. Yo no quiero serle infiel a mi esposa. Y termina siendo infiel. Porque a veces uno no quiere, pero termina haciéndolo. Porque esa naturaleza que uno sigue lo lleva a ese resultado. Entonces, ¿cómo se vence el mal? Yo sé que usted quiere vencer a ese mal. Eso con lo que usted más lucha. Sé que quiere vencerlo. Aquí va, acompáñeme para que sepa. ¿Cómo se vence el mal? Romanos 12, 21. Usted dirá tan sencillo, ¿no? En Jesús es sencillo. Cuando usted y yo estamos convencidos que Dios nos ama, es sencillo. Es sencillo. Romanos capítulo 12, versículo 21. ¿Cómo se vence el mal? Dice así el escritor a esas iglesias en Roma, y nos dice a usted y a mí, nuestro Dios, en quien creemos. Dice así: no dejen que el mal los venza. Claro, entonces usted y yo estamos luchando. No, si yo no quiero hacerle mal a mi esposa, no quiero hacerle mal a mis hijos. A veces los maltrato mal, a veces yo robo en el trabajo, a veces yo robo esto. Es que porque esa persona me hizo daño, yo le voy a hacer más daño. No dejen que el mal los venza. Entonces, a veces usted y yo no queremos que nos venza, pero nos vence. Tranquilo, vamos a encontrar el camino, es fácil. Escuchen lo que dice el escritor: no dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. El mal no se vence luchando con el mal. Es decir, no, yo no voy a desobedecer, yo no voy a ser infiel, yo no voy a mentir, yo no voy a... Si usted comienza a tratar de luchar en ese mismo nivel, es mal y mal. Es decir, usted está pensando en el mal, nunca lo va a vencer. Dijo el escritor: más bien venzan el mal haciendo el bien. La única manera de vencer el mal, de vencer ese deseo de yo quiero robar, yo quiero matar, yo quiero esto, yo porque no dejo, me robaron la herencia, yo no me la voy a desquitar. La única manera de vencer el mal es haciendo el bien. Hay otra. ¿Suena fácil? Es fácil. ¿Quiere? Sigamos. Pregunta 3. La pregunta 3 dice: ¿por qué pensar en lo bueno es el inicio de hacer el bien? Sabemos que para vencer el mal, la única manera es haciendo el bien. Por eso la pregunta dice: ¿por qué pensar en lo bueno es el inicio para hacer el bien? Vamos a Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses 4, 8. Relájese, tranquilo. Le va a quedar fácil hacer el bien. Escuche bien. ¿Sabe por qué? Porque usted cada vez está más convencido que Dios lo ama. Y cuando uno está convencido, que eso es la gracia, que Dios me ama, soy un vencedor. Venzo ese mal que yo no quiero hacer, lo venzo haciendo el bien. ¿Y cómo? Aquí va, mire. Dijo el escritor a esas iglesias que estaban en Filipo, a esos creyentes que estaban en Filipo. Y nos dice Dios a usted y a mí hoy: y ahora, amados amigos, una cosa más para terminar, dice. Concéntrense, piensen en todo lo que es verdadero. Concéntrense en lo que es verdadero. Concéntrense, piensen en todo lo que es honorable, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de ser elogiadas. Ya sabemos que nos dice el escritor que para vencer el mal es haciendo el bien, no pensando en el mal, es haciendo el bien. Y para hacer el bien primero hay que pensarlo. Entonces, en vez de estar pensando, yo no voy a matar, yo no voy a robar, yo no voy a mentir, eso es estar pensando en lo malo, porque robar, matar, eso es malo. Entonces lo que dice es, el inicio para hacer el bien es pensar en el bien. Entonces deje de estar pensando en no robar, en no matar, y empiece a pensar en lo bien, en el bien, en lo bueno. Por eso dice, concéntrense en todo lo verdadero, en todo lo honorable, en todo lo justo, en todo lo puro,
en todo lo bello, en todo lo admirable. Piense en cosas excelentes. Entonces, para usted hacer el bien, lo primero que tiene es concentrarse y pensar en lo bueno. Voy a amar a mi esposa. Voy a respetar a mis padres. Pensando, que concentrado, voy a escuchar a los otros. Voy a aceptar la diferencia de mi prójimo. Usted empieza a pensar, y cuando piense y piense y piense y se concentra en lo bueno, ahí comienza a hacer el bien. Y cuando hace el bien, vence el mal. Última pregunta. Pregunta número 4. ¿Por qué es mejor que siempre pensemos en las obras del Espíritu? Ya vimos que las obras de la naturaleza humana, la envidia, la borrachera, todo eso, ya lo vimos en la primera parte. Ya vimos que para vencer el mal es haciendo el bien. Pero para poder hacer el bien, primero hay que pensarlo. Concentrarnos en ellos siempre. Última pregunta. ¿Por qué es mejor pensar siempre en las obras del Espíritu Santo? ¿Cuáles son? Vamos a Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Dice el escritor, el mismo que les dijo sobre las obras de la... Cuando ustedes siguen la naturaleza humana, van a terminar esa emborrachera. Él les dice, en cambio, Gálatas 5, 22 y 23, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es, escuche, cuando usted y yo aceptamos que Dios nos amó, entregándonos, dándonos a su Hijo Jesús, para que cuando creamos en esa obra de amor hacia nosotros, por la entrega que hacen en Jesús, en su Hijo, nuestras desobediencias son perdonadas, porque esa es la gracia de Dios, que por creer en su amor, que Jesús hizo por nosotros en la cruz, Dios nos perdona la desobediencia, porque nos amó, porque nos ama y nos seguirá amando. El Espíritu Santo empieza a vivir en nosotros. Por eso dijo el escritor a los Corintios, les dijo, ahora el Espíritu Santo habita en ustedes. Ustedes son templo del Espíritu de Dios. Cuando creemos que Dios nos ama. Cuando creemos que Dios nos ama, el Espíritu Santo de Dios entra en nosotros. Habita en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo de Dios. Entonces, como el Espíritu Santo de nosotros, dice, la clase de fruto del Espíritu Santo que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas, contra esos frutos del Espíritu Santo. El problema es que usted cree que el amor es un fruto suyo. Y mientras usted cree que el amor es un fruto suyo, por más que usted quiera amar, no va a poder amar. Porque el amor es un fruto del Espíritu Santo que habita en mí y en usted cuando creemos que Dios nos ama. Cuando pensamos en eso, cuando pensamos en todo momento en lo bueno, y lo bueno es que, lo bueno es lo que el Espíritu Santo tiene en nosotros, sus frutos. Cuando pensamos en los frutos del Espíritu, en amor, en alegría, en paz, quedémonos con amor, para no extendernos. Cuando pensamos en amar, terminamos amando y vencemos el mal. Vencemos ese deseo de nuestra naturaleza por hacer el mal, aunque no queremos hacerlo. Pero la naturaleza cambia, nuestra naturaleza cambia cuando estamos conscientes que Dios nos amó y dio a su Hijo, y que cuando aceptamos eso, el Espíritu Santo habita en nosotros. Y al ser templo del Espíritu, encontramos dentro de nosotros, ahora sí, por el Espíritu, no por nosotros, por el Espíritu Santo, encontramos amor. Y entonces nos es fácil amar y vencemos el odio.
Vencemos la venganza con amor. Pero no la busquemos en nosotros porque nosotros no la vamos a encontrar. En la naturaleza humana no la encontramos. La encontramos en la naturaleza espiritual, la del Espíritu Santo, que en nosotros nos transforma. En conclusión, porque se nos fue el tiempo. En conclusión, los que somos de Jesús, los que somos de Cristo, hemos crucificado la carne, la naturaleza humana, con sus pasiones y deseos. Porque vivimos en el Espíritu Santo, del cual somos templo. Y allí queda fácil, desde esa perspectiva del Espíritu Santo en nosotros, tomando eso, es que nos queda fácil vencer el mal, haciendo el bien. Y para hacer el bien hay que pensarlo. Y lo único bueno en nosotros es el Espíritu Santo, que transforma nuestra naturaleza pecaminosa en una naturaleza como la de Él, espiritual. No siendo más por hoy, chao y nos vemos en el cielo.